Bienvenidos, queridos milagronautas, a Explorando un curso de milagros con Mose, el espacio donde recordamos que los milagros no se aprenden, se permiten. Qué gusto de verdad estar aquí de nuevo, para otra exploración profunda. Sí, estoy súper emocionada porque hoy tenemos sobre la mesa un análisis verdaderamente integral. Completamente. Vamos a sumergirnos en la lección 77, que se llama Tengo derecho a los milagros, pero no nos vamos a quedar nada más en la superficie. No, para nada. Vamos a explorar cómo esta idea atraviesa los 5 documentos oficiales del canon, o sea, el texto, el libro de ejercicios, el manual para el maestro, el suplemento de psicoterapia y el canto de la oración. Es un recorrido exhaustivo, pero súper necesario. Exacto. Y el objetivo de hoy es entender la mecánica de cómo esta sola idea puede, reestructurar por completo la forma en que operamos en el mundo. Así es. Pero bueno, para arrancar de lleno, ¿te has fijado que a veces nos sentimos mal cuando nos pasan cosas buenas? Como si estuviéramos esperando que nos caiga la factura del universo. Hoy el curso nos dice, no debes nada, la felicidad es tu herencia. Lo fascinante aquí es cómo esta simple premisa desafía toda la programación psicológica e incluso histórica que llevamos cargando. Uf, sí, es que es pesadísima. Claro, porque desde la infancia se nos ha inculcado que la realidad se fundamenta en la escasez, o sea, en el castigo. Ajá, en que todo cuesta. Exacto. La creencia central es que todo lo bueno tiene un costo oculto. Si experimentamos, digamos, un momento de profunda paz o alegría, el cerebro inmediatamente busca la trampa. Sí, empezamos a pensar, algo malo va a pasar. Totalmente. Asumimos que estamos ignorando algún peligro inminente, y pues el objetivo de nuestra exploración de hoy es desmantelar esa ilusión colectiva. Desarmarla por completo. Sí, no solo como una teoría bonita, sino entendiendo el mecanismo detrás de ella. Porque, fíjate, para este año 2026, donde el ritmo global nos exige pagar un peaje de ansiedad constante por el simple hecho de existir, ¡Wow! ¡Qué frase! es que es cierto. Reclamar nuestro estado natural ya no es un lujo espiritual, o sea, es una absoluta necesidad para la supervivencia de nuestra cordura. 100% de acuerdo. Y, a ver, vamos a analizar esa idea de la famosa factura del universo, porque es un patrón que se repite en todas partes. En todos lados, sí. Es como, hace cuenta, tener un boleto de lotería ganador en la mano, ver que los números coinciden perfectamente, pero sentir demasiada vergüenza para ir a la ventanilla a cobrarlo. Claro, porque te sientes indigno. Exacto, porque uno piensa, híjole, es que no me esforcé lo suficiente para ganar esto, o seguro alguien más lo necesita más que yo. Ajá. Existe una barrera mental, una barrera enorme de indignidad. Ok, vamos a desempacar esto, porque ¿por qué el ser humano siente que tiene que pagar con sufrimiento prolongado para tener derecho a merecer algo bueno? Pues mira, esa barrera de indignidad tiene un nombre muy específico en este sistema de pensamiento, y es la falsa humildad del ego. Falsa humildad. Exacto. Si observamos la base filosófica en los primeros capítulos del texto, vemos que establece un principio que rompe todos nuestros esquemas. Nos dice, no hay grados de dificultad en los milagros. Que es una frase súper famosa del curso. Sí, pero a veces no entendemos por qué lo dice. Y el mecanismo es simple pero muy profundo. Si asumimos que nuestra esencia proviene de una fuente de amor absoluto, entonces el amor, la paz y la abundancia son nuestra condición natural por defecto. Vienen de fábrica, digamos. Exacto. Un milagro no es magia. Es simplemente una corrección en la percepción que nos devuelve a ese estado natural. Ya, o sea, nos regresa a lo que ya somos. Así es. Lo verdaderamente antinatural, la verdadera alucinación aquí, es la creencia en la escasez. Totalmente. Por eso, la falsa humildad del ego es, paradójicamente, una tremenda arrogancia. A ver, explica eso de la arrogancia. Claro, es arrogancia porque asume que nuestras fallas humanas, nuestros errores, son más poderosos que la gracia divina, como si nosotros pudiéramos arruinar el plan de Dios. Guau, qué fuerte verlo así. Pero déjame hacer de abogada del diablo por un momento, porque vivimos en un mundo muy material y, seamos honestos, muy demandante. Sí, sin duda. Pensando en la economía actual, ahorita en pleno 2026, estamos inmersos en una cultura de ganarse la vida
que literalmente glorifica el agotamiento. La cultura del hustle, claro. Exacto. Pensemos en las zonas industriales de alta presión, no sé, como Naucalpan, o en el estrés corporativo global donde se espera que la gente sude la gota gorda para apenas llegar a fin de mes. Sí, sobrevivir a duras penas. Y el valor de una persona en esta sociedad parece medirse por la cantidad de estrés que puede tolerar. Entre más estresado, más importante pareces. Exacto. Entonces, en un entorno que nos grita que la meritocracia exige sangre, sudor y lágrimas, el concepto de tengo derecho a los milagros suena, pues, casi irresponsable para el ego. Suena a locura, ¿sí? Y es precisamente por eso que la lección 77 del libro de ejercicios entra como una intervención directa a esa mentalidad. A ver. El mundo económico del ego se basa enteramente en el miedo y en el intercambio condicionado. Te dicen, sufro tantas horas a cambio de este derecho a sobrevivir. Un trueque de dolor. Exacto. Sin embargo, reclamar el derecho a los milagros en las finanzas, por ejemplo, no significa sentarse en el sofá a esperar que llueva dinero del techo. Claro, no es pensamiento mágico. No, para nada. Se trata de cambiar el motor que impulsa tu acción. Fíjate, cuando operamos desde la falsa humildad o el miedo, cada decisión laboral, cada inversión que hacemos, se hace desde la contracción, desde el pánico a la pérdida. Completamente. Pero el milagro económico ocurre cuando uno entiende la mecánica de la provisión. Al soltar la creencia de que uno está solo compitiendo contra un universo hostil, la mente se relaja. Respira, por fin. Y una mente relajada es capaz de ver oportunidades, de crear soluciones y de tomar acciones inspiradas que, francamente, una mente atarrada simplemente no puede percibir. Espera, porque suena súper bonito decir, suelta la creencia en la escasez y relájate. Ajá. Pero si mañana hay que pagar la nómina de una empresa o la renta de la casa y abres la aplicación del banco y no hay fondos, el sistema nervioso de cualquier persona entra en pánico total. Claro, el cortisol se va al cielo. Sí. Entonces, ¿cuál es el mecanismo psicológico para detener ese pánico en tiempo real? O sea, ¿cómo pasamos de esa teoría tan hermosa a la práctica en medio de una crisis? Esa es la pregunta clave de todo esto. Mira, el pánico ocurre porque la mente está proyectando un futuro catastrófico, pero basado en un pasado de carencia. Ajá. El mecanismo para detenerlo es traer la mente al presente absoluto y reconocer de dónde viene el sustento real. Ok. El miedo nos dice que nuestro bienestar depende exclusivamente de nuestro esfuerzo físico, de nuestro agotamiento. ¿De cuántas horas trabajaste hoy? Exacto. El milagro interrumpe ese bucle al introducir la certeza de que no somos los arquitectos solitarios de nuestra supervivencia. Al reclamar, ¿tengo derecho a los milagros?, uno le está diciendo a su sistema nervioso, hay una ley de abundancia operando que va más allá de mi cuenta bancaria actual. O sea, desvinculas tu paz del número en la pantalla. Totalmente. Tu trabajo ahora no es fabricar el dinero con angustia, sino despejar tu mente de miedo para saber qué paso dar a continuación. Es sustituir la acción desesperada por la acción inspirada. Le diste al clavo. Es exactamente eso. ¡Wow! Es cambiar el paradigma de luchar por sobrevivir a permitir ser guiado. Pero esto me lleva a una duda estructural sobre cómo nos comunicamos con esa fuente de abundancia. A ver, cuéntame. Porque la imagen tradicional que tenemos de la oración o de pedir un milagro es la de rogar. Sí, la súplica. Exacto. Es la imagen de ponernos de rodillas, mirar al cielo y suplicar que el universo nos tire una migaja para salvarnos el mes, ¿no? Sí, como mendigos. Ajá. Entonces, si no tenemos que ganarnos el milagro con sufrimiento, ¿cómo lo pedimos sin caer en esa actitud de mendigos cósmicos? Bueno, para entender esa transición, tenemos que integrar la sabiduría de el canto de la oración. Que es un suplemento buenísimo del curso. Es brillante. Y este texto nos explica por qué rogar es contraproducente. Piénselo así. ¿Cuál es el mecanismo detrás de la súplica? Pues pedir algo que no tienes. Exacto. Cuando uno ruega, está afirmando inconscientemente que no tiene aquello que pide. Y además, que la fuente divina se lo está reteniendo por alguna razón. Claro, como si Dios fuera un juez tacaño. Así es. Entonces, rogar reafirma la creencia en la escasez. Por lo tanto, el canto de la oración da un giro radical y nos enseña que la verdadera oración no es una petición, es una aceptación. Una aceptación. Sí. Reclamar «tengo derecho a los milagros» es la oración del hijo que reconoce su herencia, no el lamento de un mendigo. Me encanta eso. Es decir, internamente,
Sé que esto ya se me ha dado en espíritu, ahora permito que mi mente lo acepte y lo vea reflejado en mi experiencia. Aquí es donde se pone muy interesante. Sí, bastante. Porque, a ver, tener derecho a los milagros es la declaración de independencia definitiva. Significa que no importa lo que diga tu cuenta bancaria o tu diagnóstico, tú tienes derecho a la paz de Dios aquí y ahora. Total y absolutamente. Es soltar esa postura encorvada, esa actitud de disculpa constante ante la vida y enderezarse. O sea, es reconocer que los fondos ya están depositados en la cuenta, metafóricamente hablando, y lo único que falta es nuestra firma de aceptación. Exactamente. Y aquí es donde el manual para el maestro nos aporta la pieza fundamental para entender qué es exactamente lo que estamos aceptando. Ok, vamos a ver el manual. En su sección 22, el manual define el milagro de una manera súper sencilla. Dice que es simplemente ver la verdad. Ver la verdad no es multiplicar los panes físicos. No, para nada. Nos explica que la famosa separación, esta idea de que nos desconectamos de nuestra fuente y caímos en un mundo de dolor, en realidad nunca ocurrió a nivel absoluto. Fue solo un sueño. Es solo un sueño de la mente. Por lo tanto, el milagro no viene a alterar las leyes del universo material. No viene a romper la física, ni a cambiar los números del banco por arte de magia. Claro. El milagro opera en la mente del perceptor, borrando las falsas leyes del ego que decían que la paz era imposible en medio de ese caos aparente. Al ver la verdad, el problema externo pierde su capacidad de aterrorizarnos. Me fascina esa idea de que el milagro opera en quien percibe. Y cambia todo. Ahora, quiero llevar esto a otra trinchera muy actual. Pensemos en los creadores de contenido, los artistas, los emprendedores tecnológicos que nos escuchan hoy. Un sector con muchísimo estrés. Demasiado. En este ecosistema de 2026 estamos rodeados de inteligencia artificial por todos lados. Sí, en cada aplicación. Vemos plataformas gigantescas, sistemas como Persectalia, canales de YouTube enteros gestionados por algoritmos que redactan, diseñan y publican en segundos. Es abrumador. Y hay un terror genuino a la irrelevancia, un miedo a perder la chispa humana o a ser reemplazados. Frente a una pantalla en blanco, con el síndrome del impostor respirando en la nuca, ¿cómo aplica un creador este derecho a los milagros para no ser aplastado por el miedo a fracasar contra una máquina? Si conectamos esto con el panorama general que venimos hablando, nos damos cuenta de que ese miedo surge por una confusión de niveles y por no entender el origen real de la creación. A ver, explícame eso. El ego nos ha convencido de que la creatividad humana es simplemente procesamiento de datos, que nuestro cerebro es como un disco duro que solo combina referencias pasadas. Que somos una máquina más, pues. Exacto. Y si creemos eso, por supuesto que vamos a sentir terror frente a la inteligencia artificial, porque como procesadores de datos, las máquinas ya nos superaron por mucho. Sí, nos ganaron esa carrera hace tiempo. Sin embargo, el mecanismo de la verdadera creatividad es muy distinto. La inspiración genuina no proviene de cruzar datos a lo loco, proviene de la conexión directa con la mente que lo abarca todo. Con la fuente. Sí, la inteligencia artificial sintetiza lo que ya existe en el mundo de la forma, pero el ser humano tiene la capacidad de canalizar lo inédito directamente desde el espíritu. Claro, es como si estuviéramos intentando competir en la pista equivocada. Completamente equivocada. Si un artista o un emprendedor intenta ser una máquina de productividad, pues el ego lo va a castigar severamente con ansiedad. Lo va a exprimir. Pero si recuerda que su labor no es fabricar ideas exprimiendo su cerebro hasta el cansancio, sino simplemente canalizarlas, toda la presión desaparece, ¿no? Desaparece al instante. La inspiración constante es un milagro al que tenemos derecho. Esto significa que la persona no tiene que vivir con el temor de que se le sequen las ideas, porque la fuente de la que bebe es inagotable. Precisamente. Y al entender esto, se desmantela por fin el miedo al fracaso. Que es el gran paralizador. Exacto. La ansiedad por el rendimiento, el miedo a la página en blanco o al capricho del algoritmo es lo que genera un bloqueo masivo en la creatividad hoy en día. Totalmente. Reclamar el derecho a la inspiración permite que el creador se vuelva un conducto despejado. La obra empieza a fluir libremente porque ya no está contaminada por la desesperación de tener que demostrar valía o de justificar su existencia en el mercado. ¡Qué alivio! Sí, el trabajo creativo deja de ser un campo de batalla para probar quiénes somos y se convierte, pues, en una extensión natural de la alegría de ser. Es una liberación absoluta en el ámbito profesional.
Y bueno, ahora hemos hablado de cómo este principio desarma el miedo en la cuenta bancaria y en el ámbito creativo, pero tenemos que abordar el terreno donde el ego hace sus mayores estragos. Uy, sí, el cuerpo físico. El cuerpo físico, claro. Hoy en día la sociedad tiene una obsesión clínica con la salud preventiva, con el biohacking. Digo, todos llevamos relojes inteligentes que miden cada latido, cada fluctuación de oxígeno. Te avisa hasta de cómo dormiste. Exacto. Y todo esto, aunque parezca positivo, muchas veces esconde un pánico sordo, constante, a una falla biológica repentina. Un miedo a que el cuerpo nos traicione. Sí. Entonces, ¿cómo aplicamos el milagro aquí? Y sobre todo, ¿qué nos dice el suplemento de psicoterapia sobre esto? El suplemento de psicoterapia es vital aquí porque restablece la jerarquía correcta de la realidad. Nos explica el mecanismo profundo de la enfermedad y de la curación. Ajá. Define la curación como el milagro de la visión compartida. Ante este terror moderno de que el cuerpo es una máquina frágil a punto de romperse en cualquier momento, la psicoterapia interviene recordándonos que el cuerpo no es el amo. No es el que manda. No, es el servidor de la mente. El cuerpo no tiene voluntad propia, no tiene el poder de crear enfermedades por sí mismo ni de tomar decisiones. O sea, es neutral. Completamente neutral. La enfermedad, desde esta perspectiva, es el resultado de una mente fragmentada que ha elegido la culpa y el miedo, y proyecta esa tensión inmensa sobre la pantalla física del cuerpo. Fíjate que para aterrizar este concepto, porque es súper disruptivo y a mucha gente le cuesta. Sí, rompe muchos esquemas. Es como, haz de cuenta, la luz del check engine en el tablero del coche. Muy buena analogía. Si se enciende la luz roja, uno no se enoja con el tablero ni intenta romper el foquito, ¿verdad? Sería absurdo. El foquito solo está avisando que hay algo en el motor que necesita atención. En esta analogía, el cuerpo es el tablero y la mente es el motor. Tal cual. Entonces, cuando reclamamos el derecho a los milagros, no estamos negando que haya un dolor en el cuerpo. No, claro que no, el síntoma se siente. Exacto, sino que estamos yendo a revisar el motor de la mente, que es donde radica el verdadero conflicto. Es una analogía perfecta para entender el mecanismo. El problema es que el ego usa el cuerpo como un chivo expiatorio. Lo culpa de todo. Sí, cuando la mente se siente culpable, asustada o indigna, quizás por ese mismo estrés económico o profesional del que hablábamos antes, le lanza esa carga tóxica al cuerpo para que la manifieste. ¡Qué fuerte! Reclamar el milagro de la salud es, en esencia, retirarle al cuerpo esa pesada carga que, la verdad, nunca le correspondió llevar, es decirle al cuerpo, ya no tienes que manifestar mi conflicto interno, puedes descansar, porque mi mente ha aceptado la paz. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que el cuerpo por fin es libre de esa presión mental. A nivel fisiológico y práctico, reclamar este derecho permite que nuestro sistema nervioso literalmente se regule y descanse. Exactamente. Ojo, no estamos promoviendo ignorar la medicina o actuar con negligencia, No, el curso nunca pide descuidar la forma. sino entender que si la paz mental es nuestra herencia, la enfermedad pierde su autoridad sobre nosotros, el miedo pierde su monopolio. Así es. Y la psicoterapia, como lo plantea el curso, es ese espacio donde dos mentes, ya sea terapeuta y paciente, o simplemente dos personas con un mismo propósito, se unen para recordar juntas que la esencia del ser es invulnerable. Es hermoso. Al unir dos mentes en ese propósito, el enfoque cambia del síntoma físico a la causa mental. Ajá. Lo que sana verdaderamente no es una pastilla mágica, sino la restauración de la cordura en la mente. Y eso, inmediatamente, envía una señal de alto al fuego al sistema nervioso del cuerpo. Una bandera blanca. Sí. El derecho al milagro es el reconocimiento de que la integridad de nuestro ser no puede ser amenazada por fluctuaciones biológicas, del mismo modo que el cielo no es dañado por las nubes que lo atraviesan. ¡Guau! Y bueno, si hacemos un recuento de la expedición de hoy, es fascinante ver la estructura arquitectónica de estas enseñanzas. Todo embona a la perfección. Sí, empezamos en el texto entendiendo por qué la falsa humildad nos hace rechazar lo bueno. Así es. Luego pasamos al libro de ejercicios, donde activamente declaramos que no aceptamos el miedo. La práctica diaria. Ajá. Después utilizamos la sabiduría del canto de la oración para entender que pedir un milagro es aceptar algo que ya es nuestro, sin mendigar. La aceptación total.
Luego, nos apoyamos en el manual para el maestro para comprender que el milagro es simplemente quitarse la venda y ver la verdad de nuestra unidad. Ver que la separación no ocurrió. Y finalmente, anclamos todo esto con el suplemento de psicoterapia para devolverle el mando a la mente y dejar que el cuerpo descanse de ser nuestro chivo expiatorio. Es un sistema impecable, y el hilo conductor a través de los 5 textos es una consistencia absoluta. El amor no exige sacrificio. ¡Qué alivio escuchar eso! Es que no importa si la angustia que alguien siente hoy proviene de la presión de mantener a flote un negocio, del miedo a quedar obsoleto por las nuevas tecnologías o de un reporte médico súper alarmante. Ajá. El mecanismo de resolución es siempre el mismo. Detener la fe en la ilusión de la vulnerabilidad y reclamar la herencia de la paz. Claro. Ojo, esta no es una filosofía pasiva. Requiere una tremenda vigilancia mental para observar cuándo el ego nos está cobrando una factura inexistente y pues tener la valentía de romperla en su cara. Es una revolución interna constante. Y lo más hermoso de todo esto es que, nadie necesita aislarse en un monasterio durante 20 años para aplicarlo. No, se aplica hoy en la calle. Exacto. Las personas que nos escuchan pueden estar ahorita en medio de un embotellamiento infernal, pueden estar a un clic de publicar su proyecto frente a miles de personas o esperando en el pasillo de un hospital. ¿Sí? Y en ese preciso segundo pueden hacer valer esta herencia. No hay requisitos de entrada, no hay que pagar peajes previos. Nada. Solo se necesita la mínima disposición a cuestionar al maestro del miedo y elegir de nuevo. Imaginen el impacto global si apenas una pequeña fracción de la humanidad decidiera operar conscientemente desde esta premisa. Sería otro mundo. Las dinámicas desgastantes de competencia destructiva, de estrés crónico y de escasez artificial comenzarían a disolverse. Claro. Y no por la imposición de nuevas leyes externas, sino por una profunda convicción interna de que nadie necesita arrebatarle nada a nadie, porque la fuente de todo bien es ilimitada y compartida. Es la verdadera revolución silenciosa y ocurre dentro de la mente de cada uno. Creo que es el punto perfecto para dejar que todas estas ideas se asienten porque ha sido súper profundo. Ha sido un viaje intenso, sí. Hemos desglosado conceptos metafísicos muy profundos y los hemos aterrizado en la trinchera del día a día. Pero antes de terminar, nos gustaría dejar una última provocación, un ejercicio práctico para que la exploración continúe más allá de estos minutos. Sí, claro. Si a lo largo de este análisis hemos establecido que ni la presión financiera, ni el bloqueo creativo frente a una máquina, ni la enfermedad misma tienen verdaderos derechos sobre nosotros, Ajá. la invitación es esta. ¿Qué pasaría si esta misma noche, antes de conciliar el sueño, en lugar de usar ese espacio para repasar ansiosamente las catástrofes de mañana, decidimos simplemente reclamar nuestro derecho a ver esos retos de otra manera? Qué distinto sería irse a dormir así. ¿Cómo cambiaría la energía de nuestro despertar si aceptamos profundamente y sin reservas que la paz ya nos pertenece por herencia? Imaginan abrir los ojos sabiendo con absoluta certeza que la factura del universo ya está pagada y que no hay deuda pendiente. Esto fue Explorando un curso de milagros con Mus, un espacio para recordar juntos que el amor sigue siendo la respuesta. Si esta reflexión te ayudó a ver las cosas con más paz, suscríbete al canal, compártelo con otros milagronautas y recuerda siempre, primero tu paz y después lo demás.